Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso 503. Esta semana ha habido bastante movimiento en diferentes actividades, digamos que no ha sido la del tránsito de la población, porque todos hemos estado en cuarentenados, pero sí ha habido mucha interrelación, digamos, relacionado al decreto de emergencia, a la cuarentena, a qué va a ocurrir, cuándo se va a abrir la economía, cuándo vamos a poder volver a trabajar, qué va a pasar en la Asamblea Legislativa, si la Asamblea Legislativa va a prorrogar o iba a prorrogar el decreto de emergencia, qué va a pasar en estos días también, si mañana, por ejemplo, van a sacar un nuevo decreto. Se sabe que ha habido negociaciones entre diferentes partidos políticos y el gobierno de la República, entonces todo eso pues ha tenido en cierto vilo a la población y vamos a ver entonces qué resulta de eso. Vamos a arrancar haciendo un pequeño recuento de las cifras que se han conocido esta semana, que son muy relevantes. Las exportaciones del país han caído en este mes de abril, han caído en 50%. Es algo histórico, algo que nunca había ocurrido. En marzo ya habíamos tenido una caída de 14.8%, en febrero y en enero había crecido. Lo que vamos a ver en todas las cifras económicas de El Salvador es que enero y febrero habían sido meses normales, digamos, en los que había habido crecimiento en las diferentes variables, pero en marzo ya se da una contracción importante y la caída en abril pues es estrepitosa, ¿verdad? O sea, yo nunca había visto unas cifras de esta magnitud y por supuesto que en mayo podemos esperar algo todavía peor probablemente o similar, porque la economía ha estado más cerrada todavía que en el mes de abril y esto tiene un gran impacto. En las importaciones, por el otro lado, también vemos la misma tendencia, o sea, había una tendencia a crecer en los primeros 2 meses, un crecimiento bajo de 3.5% en enero y 2.2% en febrero, pero en marzo ya se da una caída del 12.4% y en abril del 32.9%, lo cual es una caída enorme también. Y en las remesas familiares también observamos el mismo comportamiento. Las remesas familiares habían venido creciendo en los primeros 2 meses del año, habían crecido en 6.6%, en 11% en febrero, ya en marzo había caído 10.7% y en abril vemos una caída todavía más fuerte al 40.1%. Esto sí, nunca lo habíamos visto. En el 2009, que fue cuando más cayeron las remesas familiares, cayeron en el año alrededor de un 10%, y ahora con esta caída del 40% en un solo mes, probablemente vamos a poder prever que para el año va a caer más del 20% las remesas familiares de lo que se había previsto. Entonces, todo esto pues genera un ambiente complicado en la economía y refleja el ambiente complicado. Así que esto para que enmarquemos un poco la conversación, y quiero presentarles a nuestro invitado, Javier Simán. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, es un gusto estar en tu programa. Buenas noches. Estas cifras, más allá de los números en sí, lo que nos están reflejando es que la economía, al estar cerrado, genera un impacto muy grande, tanto en las familias, ¿verdad?, a nivel de las remesas familiares, a nivel de los trabajadores, porque las empresas están cerradas y por lo tanto no generan los ingresos, y a nivel de las empresas, pues que también afecta. Una de las cosas, Javier, que hemos venido conversando estos días es que se abra la economía, que se abra pronto y que supuestamente el 22 de abril pues ya vamos a poder tener una economía que comienza a abrirse. ¿Cuál es tu valoración de lo que está pasando y cómo ves esa posibilidad de apertura? Luis, nosotros fuimos los primeros que dijimos la salud es prioritaria, pero no por eso vamos a descuidar los empleos y la economía. Se pueden llevar de la mano los dos temas. Nunca hemos sugerido obviar las medidas sanitarias para evitar contagio, al contrario, hemos insistido, quédate en casa, no salgas innecesariamente, porque de alguna manera tenemos que evitar que todos nos contagiemos al mismo tiempo, porque el sistema de salud no tiene la capacidad de atendernos a todos. Pero de alguna manera venimos insistiendo de que hay ciertas actividades esenciales que deben continuar, primero para darle a la población los productos esenciales, alimentos, salud, pero por otro lado el país tiene que continuar cumpliendo sus contratos. Tú has señalado unas cifras que nos preocupan mucho, la caída de las remesas 40%.
Eso en realidad tiene mucho que ver con la situación de nuestros compatriotas en Estados Unidos, donde allá se ha perdido creo que 30 millones de nuevos desempleados. Entonces, eso no quiere decir que solo va a ser en el mes de abril. Hasta que ellos encuentren empleo nuevamente, la situación de las remesas va a continuar afectando especialmente a los salvadoreños aquí que reciben las remesas. Se van a tener que apretar con los gastos porque ya no van a recibir esa ayuda de sus compatriotas. Hay otras actividades como las exportaciones que se han caído y va a tomar tiempo en levantar, porque algunas empresas exportadoras han perdido los contratos, no cumplieron con esos contratos. En fin, hay rubros como el turismo. Tú no mencionaste turismo, pero el turismo ha caído totalmente. Está cerrado el aeropuerto, no sabemos cuándo va a reiniciar el turismo. Tenemos que buscar oportunidad promoviendo el turismo interno. Tenemos que buscar oportunidad promoviendo el consumo local, consume lo que tu país produce. En fin, hay oportunidades que podemos empezar a promover para contrarrestar ese impacto que estamos teniendo en la economía. Pero al final, como tú bien dices, Luis, perdón que te interrumpa, tenemos que tratar de volver a la normalidad lo más pronto posible. Pero la normalidad ya no es como antes. Y tenemos que evitar que todo el mundo salga de repente a las calles porque tienen 60 días de estar encerrados. Tenemos que mantener las medidas de distanciamiento, las medidas sanitarias, mascarillas, gel, porque el virus ahí va a estar. Y nos vamos a contagiar. Lo que queremos es no contagiarnos todos al mismo tiempo. Ahora, hay diferentes versiones, digamos, de cómo abrir la economía. Versiones me refiero a cada país ha ido pensando en cómo hacerlo, ¿verdad? Y también depende mucho de la estructura económica de cada país. Por ejemplo, Costa Rica, uno de los elementos muy importantes para ellos son los parques, ¿verdad? Y que todo el turismo interno se pueda revivir rápidamente porque vive mucho el turismo, ¿verdad? Cosa que en El Salvador tal vez no tiene esa prioridad que tendrá en Costa Rica, aunque todo el mundo querrá salir, ¿verdad? Pero ¿cómo han visualizado ustedes que debería ser esa apertura? Mira, hasta ahorita lo que ha pasado con la ley es que te prohíbe todo, excepto A, B, C y D, es decir, alimentos, salud. Nosotros quisiéramos ver que se permita todas las actividades, excepto aquellas que representan mucho riesgo de contagio. Y tú no puedes venir y decir qué actividades pueden arrancar en un porcentaje, porque tú no puedes abrir tu panadería al 20%, o la abrís o no la abrís. Lo que puedes hacer es mantener medidas de distanciamiento, que tus trabajadores ni tus clientes estén en contacto a más de 2 metros de distancia. Eso implica que una panadería va a tener que separar más los muebles, tomar medidas para que los clientes no toquen el pan. En fin, tenemos que implementar en cada tipo de negocio protocolos sanitarios, porque como te decía, esto ya no va a ser igual que antes. La normalidad es mantener siempre las medidas sanitarias. Nosotros creemos de que tiene que definirse un distanciamiento y una cantidad de personas por área, y cada tipo de negocio se va a tener que adaptar para mantener eso. Según una encuesta mensual de FUSADES, en el mes de abril se puede observar, y también en marzo, que sectores como la industria ha sido un poco menos afectado que sectores como servicios o comercio o la misma construcción, ¿verdad? Porque en la industria, como tú decías, alimentos, bebidas han estado abiertos, entonces, pero yo te he escuchado también decir que hay sectores que son muy intensivos en maquinaria, por ejemplo, y que esos nunca deberían de haber cerrado, aunque no fueran esenciales. ¿Cómo es esa argumentación? Mira, nosotros creemos de que hay actividades que nunca presentaron riesgo de contagio porque los trabajadores no entran mucho en contacto uno con otro. Por ejemplo, la agricultura. Viene la época de lluvias, tú sabes que hay que sembrar la milpa, se le prohíbe la siembra de milpa, entonces vamos a tener consecuencias de falta de granos más adelante. El tema de la industria, hay industrias que son intensivas en maquinaria. Es decir, que tú tienes un operador manejando 10 máquinas y ni siquiera se logra encontrar con otro operador dentro de las fábricas grandes. Ahí no tenés mayor riesgo de contagio. En cambio, una industria donde los operarios están trabajando uno a la par del otro, sí representa mayor riesgo. Ahí hay que tomar medidas de distanciamiento. Creo que hemos afectado mucho las exportaciones, como tú bien lo señalaste, porque
se afectó sectores que pudieron haber seguido operando con protocolos sanitarios. Y ahí te hago un paréntesis, porque sí, el Ministerio de Trabajo autorizó ciertos sectores que sigan operando con protocolos sanitarios. Ninguno de esos sectores o empresas ha reportado casos positivos de coronavirus. Han podido trabajar sin enfermarse porque tienen protocolos sanitarios. Eso te demuestra que sí podemos asumir la responsabilidad de trabajar sin enfermar, de trabajar con protocolos sanitarios. Por supuesto, hay que tomar otras medidas en el transporte público, distanciamiento. Hay que tomar medidas con los horarios escalonados para que no todos tus trabajadores se aglomeren a la hora de entrada y de salida o a la hora de almuerzo. Podés trabajar con diferentes turnos, flexibilizar un poquito los horarios. Hay muchas alternativas para poder volver a la normalidad, pero a la nueva normalidad, es decir, volver a trabajar con todos los protocolos sanitarios para no enfermarnos. Ahora, como cada sector tiene como diferentes características, ¿verdad?, en cuanto a las posibilidades de contagio y todo. Entonces, ustedes han venido trabajando con el Ministerio de Trabajo, con el gobierno, han venido trabajando en ciertos protocolos. ¿Cómo ha avanzado? ¿Ya está terminado eso? Mira, como el Ministerio de Trabajo autorizó ciertas actividades, lo primero fue diseñar los protocolos sanitarios para esas actividades que iban a seguir operando. Después nos quedamos trabajando en los protocolos sanitarios para las empresas y sectores que iban a abrir eventualmente. Esos los revisó el Ministerio de Trabajo, los revisó el Ministerio de Salud, nos devolvieron las observaciones. Nosotros básicamente hemos aceptado las observaciones y estamos listos para implementarlos en el momento que volvamos a la reapertura. Pero también estamos trabajando en planes de apertura para proponerle al gobierno y a los diferentes partidos políticos, ¿verdad? Porque una cosa es el protocolo sanitario y otra cosa es en qué medida vas a ir abriendo. ¿Y qué les han dicho a ustedes? O sea, porque se ha mencionado que el 22 es la fecha en la que deberíamos de estar abriendo ya la economía, ¿verdad? ¿Se les ha comunicado algo a ustedes al respecto? Mira, es un poco confuso porque la ley de emergencia venció ayer, 16 de mayo. La ley de cuarentena vence el 19 de mayo. Y el decreto del Ministerio del Ejecutivo por el ramo de salud, el decreto 24, vence el 21. Pero una vez vence la ley de emergencia y la ley de cuarentena, el decreto se cae por sí solo porque quien le dio las facultades al Ejecutivo para emitir ese decreto fueron estas dos leyes que vencen. Entonces se queda un vacío, es decir, a partir del 22 volvemos a la normalidad, todas las actividades, excepto que la Asamblea el día de mañana apruebe una nueva ley que defina cómo vamos a hacer la reapertura. Y esa es nuestra confianza, que los diputados mañana aprueben una ley que permita seguir manteniendo las medidas sanitarias, pero también que de alguna manera nos permita volver a las actividades. Y cuando te hablo de volver a las actividades, Luis, no nos referimos a las grandes empresas. En ANEP el 93% de las empresas son micro y pequeñas. Son los que más están sufriendo porque tienen ya 50 días de que no han salido a vender, no tienen ingresos. Muchos han logrado pagar planillas completas, pero otros ya no tienen para pagar las próximas planillas. Entonces, es importante que de alguna manera le devolvamos oxígeno a todas estas empresas para que empiecen a tener algún ingreso. Ahora, en esa nueva normalidad, digamos, ¿cómo la visualizas? O sea, ¿tú visualizas que todos los sectores van a abrir al mismo tiempo? Por ejemplo, en los casos de Guatemala, de Costa Rica, en Panamá, que hemos visto diferentes formas, ellos lo plantean que en una semana o en una quincena van a abrir tales sectores, ¿verdad? Y van a abrir tales rubros. O por ejemplo, decir, el deporte va a abrir en la segunda quincena, pero sin gente en el estadio, ¿verdad? Y la siguiente quincena, entonces sí, ya con 20% de personas en el estadio, los cines, ¿verdad? O los restaurantes, o los hoteles, en algunos dicen hasta 20 habitaciones, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿cómo lo están visualizando ustedes en ese sentido, verdad? Mira, hemos evaluado lo que han hecho diferentes países. Incluso INCAE hizo una propuesta de un modelo de reapertura.
Entiendo que el gobierno los escuchó, pero nunca lo trabajaron el modelo. El modelo hay que alimentarlo con datos de nuestro país. Ese modelo lo han usado en diferentes países. Sin embargo, nuestra propuesta va más orientada a que aquellas actividades de mayor contacto y de mayor riesgo deberían de irse desfasando más tiempo. Por ejemplo, bares, discotecas, salones de masaje, incluso deportes de contacto. Tú puedes jugar tenis, puedes jugar ping-pong y no entras en contacto con el otro jugador. Pero jugar básquetbol o fútbol estás en constante contacto con los otros jugadores. Claro, se pueden tomar medidas de prevención, medidas sanitarias, pero creemos de que todas esas actividades de contacto y de mayor contagio son las que tienen que tomar mayores protocolos sanitarios. Hay otras, como te mencionaba, que pueden entrar de inmediato porque hay mucho distanciamiento entre sus trabajadores y no hay clientes inmediatos. Una fábrica no tiene clientes que entran en contacto con tus trabajadores. El comercio, por ejemplo, es el que más urgido está porque está sufriendo mucho. Ellos sí tienen que tomar medidas de distanciamiento. Despachar de ventanilla o separar los mostradores con mayor distancia, asegurarse de que no entren muchos clientes de un solo. Restaurantes, por ejemplo, van a tener que tomar medidas de distanciamiento, tal vez separar más las mesas, en la cocina tener medidas estrictas sanitarias, pero que se puede, lo están haciendo todos los países, Luis, ¿verdad? El tema es que lo empecemos a hacer nosotros y también nos autorregulemos, ¿verdad? Porque tenemos que ser responsables, que si bien vamos a reaperturar nuestras empresas, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Pero a ese nivel de detalle que estamos hablando, ¿no han llegado con ninguna propuesta con el gobierno o el gobierno les ha planteado a ustedes así un nivel de detalle de decir, bueno, en 3 meses vamos a estar en la normalidad, del 22 de mayo al 2 de junio, digamos, va a ocurrir tal cosa, del 2 de junio al 15 de junio va a ocurrir tal otra? ¿Ha habido algún tipo de contacto de ese tipo? Mira, el gobierno se comprometió que después de estos 15 días íbamos a hacer una reapertura gradual. Estamos contando con que el gobierno va a cumplir su palabra. No hemos tenido contacto la última semana con el gobierno para entrar en los detalles de esta propuesta, pero sí nos han abordado diputados de diferentes partidos pidiendo la opinión del sector privado en las propuestas que ellos están haciendo. Entendemos de que hay 3 propuestas ya en la mesa de 3 diferentes partidos. De alguna manera se van a tener que sentar con el gobierno y definir ese proceso. Nosotros esperaríamos de que cualquiera de las negociaciones que terminen haciendo los partidos con el gobierno sean de beneficio para la población y para el país, ¿verdad? Funcionarios públicos han expresado ya que están de acuerdo con ciertas propuestas, por ejemplo con la del FMLN. Han dicho que creen que se puede buscar un acuerdo con esa propuesta, por ejemplo. El PDC también tiene otra, Arena como que está trabajando otra. ¿Tú crees que esto va a ser algo inmediato, digamos, en cuanto a que pudiera ser mañana lunes, que ya hubiera una plenaria y que pudieran ponerse de acuerdo los diferentes partidos políticos con el gobierno? Nosotros quisiéramos que sí, Luis, porque el país no puede paralizarse y lo que va a pasar es que el lunes o martes se quedan sin ley. Entonces, al no haber una ley que regule cómo vamos a hacerlo, lo que va a pasar es que todos van a querer salir a la calle. Y por eso nuestro llamado, no salgan innecesariamente, porque el virus ahí está. Y el virus aquí va a estar por meses. Entonces tenemos que seguir manteniendo una cuarentena voluntaria, quedarnos en la casa mientras no tengamos por qué salir, ¿verdad? Pero en ese sentido esperamos de que los partidos y el gobierno se pongan de acuerdo en una propuesta que realmente nos permita mantener la salud, pero salvar los empleos, ¿verdad? Levantar nuestra economía. ¿Serían 2 leyes diferentes? ¿Sería una que sería el decreto de emergencia nacional que le da ciertas facultades al gobierno que sí necesita para poder ejecutar fondos, por ejemplo, y todo esto? ¿Y sería una ley aparte para la apertura o cómo se visualiza eso? Mira, no tenemos conocimiento cómo es que lo quieren hacer. Nosotros lo que hemos señalado es de que no podemos sobrecargar al Ministerio de Salud más de lo que ya está ocupado atendiendo la epidemia, porque los decretos anteriores todo lo delegaba en el Ministerio de Salud para aprobarlo.
Ninguna de las solicitudes que hicieron las empresas fue contestada por el Ministerio de Salud. Entonces nosotros lo que queremos es que los diputados legislen apropiadamente que sí y que no, para que la población sepa qué es lo que está autorizada a hacer y qué es lo que no, y no tengamos que andar pidiendo permiso a todas las instancias. Porque ese es un problema que se ha dado, Luis, con tanto decreto legislativo y decreto ejecutivo. La población y las empresas se han confundido qué es lo que aplica y qué no, ¿verdad? Entonces, tú tienes un decreto, después sacan otro, sacan otro que se monta en ese, luego derrogan el anterior y salen con uno nuevo. Y muchos de esos lo han anunciado por Twitter. Y esa no es una manera legal de que una ley entre en efecto. Está bien que lo anuncien por Twitter, pero al final, mientras el decreto ejecutivo no es publicado en el diario oficial, no es ley. Entonces hemos visto vacíos de ley entre el periodo que lo anuncian por Twitter y que finalmente salió publicada la ley. Esperaríamos de que los diputados aprueben una ley integral que nos deje claro qué es lo que podemos hacer y cómo vamos a seguir enfrentando esta epidemia. ¿Tú crees que ellos van a salir con un cronograma o solo con elementos generales, digamos, como es normalmente una ley, ¿verdad? Y dejar a un reglamento dentro del Ejecutivo que ya se defina los procedimientos específicos, o sería preferible que ya quedara en esa ley de emergencia, digamos, cuáles serían los plazos y la forma de ir haciendo las cosas? Mira, el problema es de que nosotros no hemos visto de parte del gobierno un plan, ni un plan de salud, ni un plan económico. Pareciera que han sido improvisaciones respondiendo a cómo se va desenvolviendo el contagio del virus. Nosotros sí hemos consultado con expertos médicos, hemos consultado con el Colegio Médico, hemos consultado con otros países la manera en que lo han manejado. Y todos coinciden de que un cierre total no es apropiado ya. Solo hay 88 municipios de los 262 que están contagiados. Puede que esos municipios que no tienen contagio tengan una crisis más adelante. Entonces necesitamos estar monitoreando cómo se desenvuelven los casos de contagio para ir tomando medidas más localizadas, más focalizadas en tu pasaje, en tu comunidad, en tu colonia o en el municipio. Pero cerrar todo el país ya pierde sentido a estas alturas que el virus ya está en un nivel comunitario, ¿verdad? Que es la fase que el gobierno anunció de contagio comunitario. Vamos a ir a una pausa. A la vuelta quisiera que veamos un gráfico cómo plantea la OMS que se debería de regresar a esa nueva normalidad, digamos, y cuáles son los elementos que ahí describen. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con Pulso 503.